Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a empezar ya a configurar los servidores DHCP versión 6. Vamos a configurar una red con servicio DHCP sin estado. Vamos a configurar una red con servicio DHCP con estado. Vamos de una vez a configurar toda esta parte del servicio DHCP sin estado. Cuando en tutoriales anteriores les explicaba que los paquetes RA, cuando llegaban al host, le indicaban al host que tomara toda la información de direccionamiento que estaba en el paquete, pero si requería una información adicional, que consultara a un servidor de DHCP versión 6 sin estado. ¿Cuál será esta información? En el día de hoy vamos a configurar esa información adicional. Además de eso, vamos a configurar una red donde vamos a trabajar solamente con DHCP versión 6 con estado únicamente, es decir, que vamos a modificar el paquete con los indicadores A, O y M, en este caso M establecido en 1, para indicarle al host que debe buscar toda la información de direccionamiento a un servidor DHCP donde vamos a estar configurando dicho servidor DHCP. Muy bien, aquí como ya lo había indicado, tenemos una red acá en Packet Tracer, una red donde tenemos una red con estado y sin estado. Vamos a empezar primero con la red sin estado. Recuerden, vamos a entrar aquí al router y acá en el router vamos a iniciar la configuración. Vamos a colocar aquí no. Ok, aquí simplemente lo que vamos a hacer es configurar primero una dirección IP en la interfaz del router. Vamos entonces a ingresar a esa interfaz Ethernet 0/0. Creo que es esa interfaz. Si le damos acá no shutdown, debería activarse, ahí está. Muy bien. Vamos a configurar una dirección IPv6. Vamos a colocar IPv6 address. Y sencillamente acá vamos a colocar entonces la dirección IP. Acá sencillamente con el comando vamos a salir. Vamos a colocar IPv6 unicast routing. Vamos a este host y vean que vamos a activar el IPv6 automático y vean que ya le asignó una dirección. Esto es lo que se le conoce como obtener una GUA, una dirección global de unidifusión. Ya pudimos obtener una dirección global de unidifusión. Acá pues obviamente le asignó como gateway una dirección del link local. Sin embargo, nosotros acá podemos configurar la dirección del link local en la interfaz. Recuerden, colocamos interfaz Ethernet 0/0 y podemos colocar entonces, por ejemplo, IPv6 address, colocamos F80 2.1 y le indicamos que esa es la dirección del link local. Acá vamos a poder verificar, vamos a configurarla y pueden ver cómo ya le ha asignado una dirección del link local. Bien, ahora vamos a ir acá al router y vean, vamos a hacer un comando show para verificar la interfaz. Colocamos show IPv6 interfaz, colocamos faz Ethernet 0/0. Acá se sencillamente indica que el host debe obtener una autoconfiguración de direccionamiento de un servicio sin estado. Esto es como prácticamente como si viéramos todos los indicadores que le había mostrado ya en el tutorial anterior. El indicador A en 1, el O en 0 y el M en 0. Esto nos está reflejando sencillamente eso. Ahora, si nosotros queremos cambiar esto e indicarle también al host, mira, si quieres una información adicional, búscala en un servidor de DHCP versión 6 sin estado. Bueno, sencillamente tenemos que colocar el indicador O en 1. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo sencillo. Vamos entonces a entrar nuevamente a la configuración. Entramos a la interfaz Ethernet 0/0. Colocamos, por ejemplo, IPv6 ND Other y Other Config Flag. Simplemente vamos entonces a salir acá. Vamos a nuevamente aplicar el comando show. Por acá lo tenemos. Y acá pueden ver cómo el indicador O ha quedado en 1 y A también ha quedado en 1. Están activos los dos. Entonces nos está indicando que vamos a obtener información de direccionamiento del paquete RA. Traducción. Y el segundo nos está indicando que si necesitamos información adicional, que vayamos a buscarla en un servidor DHCP versión 6. Perfecto. ¿Cuál es esa información que debemos buscar? Una información adicional. Sencillamente información de DNS u otra información. ¿Cómo lo podemos configurar? Simplemente configure terminal. Simplemente creamos el pool, creamos IPv6. Acá le voy a colocar IPv6. Por ejemplo, sin estado. Colocamos entonces DNS, por ejemplo, DNS server. Vamos a colocar la dirección de DNS, por ejemplo, 2001. Aquí sencillamente le voy a colocar el DNS en la misma red o en la misma subred que he configurado esta interfaz. Es decir, suponiendo que el servidor DNS está ubicado entre esta misma red, 2.2, y sencillamente damos Enter. Algo que tienen que tomar muy en cuenta en todo esto, vean la interfaz que yo configuré hace un momento, por acá la tengo, vean
que a esta interfaz le agregué la 2001 de B8. 1 termina en 1. Ahora el DNS le dije que lo iba a agregar en la misma subrec. Vean que acá está la subrec 1, pero ahora tiene la dirección de host 2. Recuerden que en IPv6 no hablamos de direcciones de host, hablamos de direcciones de interfaz. Entonces tendrá una dirección de interfaz 2. También podemos configurar información de dominio. Podemos colocar domain name y vamos a por lo menos colocar cisco.com. Vamos a salir de acá y ahora en la interfaz, que es esta interfaz, sencillamente vamos a entrar a la configuración, interfaz Ethernet 0/0, y a esa interfaz le vamos a indicar quién es nuestro servidor de DHCP versión 6 sin estado. Colocamos IPv6 de DHCP server y acá le vamos a indicar el nombre de nuestro pool de direcciones, es decir, del pool de nuestro servidor. Prácticamente el nombre que le colocamos a ese pool es la identificación de nuestro servidor como tal, pues, que es como el ID de nuestro servidor. Entonces vamos a colocar acá este nombre, copiamos y se lo vamos a indicar acá. Perfecto. Enter. Listo. Ahora sí, vamos a verificar si realmente esto está funcionando. Acá este equipo, si yo le activo el DHCP, me debería también dar información de DNS, ¿verdad? Automatic, y ahí está, ¿ven? Ya me está dando información de DNS. Entonces, acá está funcionando sencillamente el indicador A en 1 y el indicador O en 1. ¿Sí? El paquete RA va dirigido al host y automáticamente el paquete RA le indica, mira, toma la dirección que hay dentro acá de este paquete, pero si deseas otra información, búscala a un servidor de DHCP versión 6 sin estado. Ese servidor ya lo configuramos acá en el router, como lo pudieron ver, y configuramos la dirección de DNS. Pueden verla allí, cómo se la está asignando. Para poder ver información un poco más detallada del pool que se está creando, simplemente puede colocar el comando show IPv6 de DHCP pool y da enter, y ahí va a poder obtener información del pool que acabamos de crear, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el nombre del pool, la dirección de DNS que configuramos y el domain name. Pasamos ahora al DHCP versión 6 con estado. Aquí sí, ¿verdad?, que vamos a configurar un servidor de DHCP. Vamos a empezar configurando acá en esta interfaz que es la 00. Configure terminal. Ok, ya estamos acá. Interfaz Ethernet 0/0. Vamos a darle shutdown para ver. No, shutdown, perdón. Ahí está activa. Perfecto. Dentro de esta interfaz vamos a configurar la dirección IP versión 6. Colocamos IPv6 address. Sencillamente colocamos 2001. Acá le voy a colocar quizás la subrec, por ejemplo la subrec 10. 2.1/64. Vamos ahora a configurar el indicador M en 1. El indicador M1 simplemente va a indicar en el paquete RA que al host que toda la información de direccionamiento la tiene que buscar en un servidor de DHCP. Entonces colocamos IPv6 ND, colocamos manager config flag. Si vamos acá y hacemos un show IPv6 interfaz Ethernet 0/0, vamos a poder ver, sencillamente me está dando la información del grupo multicast, me está dando la dirección. Acá tengo la dirección del link local que está asignando y tengo acá la dirección que esta es la dirección de rec. Perfecto. Aquí está faltando algo. Sencillamente colocamos config terminal y vamos a colocar IPv6 Unicast Routing. Perfecto. Vamos entonces nuevamente a aplicar el comando show y aquí podemos observar que obviamente tengo toda esta información nuevamente adicional con la dirección del link local, la dirección de rec de la subrec que hemos agregado, la dirección de interfaz que hemos agregado, que la hemos agregado acá en la fajita Ethernet 00, y vean que acá me dice que para obtener información de enrutamiento debe hacerlo a través de un servidor de DHCP. Es decir, acá sencillamente nos está indicando que el indicador M está en 1, ¿sí? Y el indicador O y A están en 0, es decir, están apagados. Vamos a configurar ahora el servidor entonces. Colocamos IPv6 de DHCP pool. Vamos a colocar IPv6 con estado, enter. Colocamos address prefix y sencillamente acá vamos a configurar el prefijo de dirección de nuestra red como tal. Recuerden que acá vean que acá en el comando show IP interfaz Ethernet 00 que acabamos de colocar acá, nos dio información y esta información, vean que nos dio la dirección global. Esta es la GUA, pues. Acá vean que nos está dando la dirección de interfaz y acá nos dice la dirección de rec. Vean que esta es la dirección de rec. Este es el prefijo que realmente se refiere a... Eso es como cuando configuramos el DHCP en IPv4, ¿sí? Que le asignamos o le indicamos al servidor la dirección de rec. Mira, tú le vas a asignar direcciones a todo este grupo
de hosts que están dentro de esta red. Aquí se me pasó algo configurar. Vamos a colocar acá lifetime, que el lifetime sencillamente es el tiempo de arrendamiento de la dirección IP y por lo general va expresado en segundos. Si yo, por ejemplo, doy acá un signo de interrogación, me dice acá que el tiempo, vean que es válido. El tiempo válido en lifetime es en segundos. Es decir, que por ejemplo, yo le voy a colocar un tiempo de 5 a 3600 segundos, por ejemplo. Este tiempo sencillamente lo podemos configurar mucho mayor, quizás 3600, 4000, no sé, el tiempo que ustedes quieran. Ustedes quizás lo puedan configurar y quizás lo puedan configurar sin tiempo de arrendamiento, pero sencillamente yo les recomiendo que lo coloquen de manera acá completa, ¿ok? Acá sencillamente lo había configurado, pero faltaba esto, ¿ok? Esto sencillamente es válido, tenemos que configurarlo porque sí, tenemos que indicarle cuál es el tiempo de arrendamiento de la dirección. Aquí configuramos el DNS, colocamos DNS server, vamos a colocar la dirección del DNS. En este caso voy a colocar también el DNS dentro de esta misma subrec, voy a colocarle la 10 y acá le voy a indicar que es la 2. Damos enter. Por aquí, ok, son 2.2, enter. Ok, ahora vamos a colocar el dominio, por ejemplo cisco.com y listo, ya tendríamos el servidor DNS listo y configurado. Vamos nuevamente a la interfaz File Ethernet 0/0, colocamos IPv6 DHCP server y le vamos a indicar el nombre de nuestro servidor. ¿Dónde está por aquí? IPv6 con estado. Aquí tenemos. Vamos a colocarlo acá. ¡Listo! Ya tendríamos la configuración del servidor. Nos está faltando todavía algo muy importante. IPv6 Unicast Routing. Si no, no nos funciona absolutamente nada. Si hacemos acá un show IPv6 DHCP pool, vamos a obtener información, todo nuestro servidor de DHCP. Acá pues obviamente nos dicen que no hay ningún conflicto, nos dice que no tenemos ningún cliente, el DNS server lo tenemos aquí, la dirección de rec, la cual se va a asignar todas las direcciones, ya la tenemos acá. Perfecto, vamos entonces a estas máquinas, vamos a verificar si estas máquinas ya tienen direccionamiento. Y ahí, como pueden ver, ya tiene su GUA, es decir, su dirección global, tiene su dirección de gateway, que es una dirección local, y tiene la dirección de DNS. Vamos nuevamente a aplicar este comando, a ver. Ahora sí nos está indicando que tenemos un cliente activo, ¿sí? El que acabamos de configurar. Perfecto, ya tenemos un servidor de DHCP listo y configurado. Ahora, si pueden ver acá, tenemos un caso en este punto. Tenemos un router que está conectado a este conmutador que tenemos acá, ok, y necesitamos que este servidor de DHCP versión 6 le asigne una dirección a esta interfaz. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer? Sencillamente entramos a este equipo y vamos a indicarle acá que no enable configure terminal y acá vamos simplemente a acceder a la interfaz de este equipo, que creo que es la interfaz File Ethernet 0/1. Vamos a ver. No shutdown, es la de abajo, sí, es la 00. Colocamos interfaz File Ethernet 0/0, colocamos aquí no shutdown, esa es la interfaz. Bien, vamos a colocar entonces el comando IPv6 enable, colocamos IPv6 address DHCP. Vamos a verificar ahora este router, vamos a ver, vamos a aplicar el comando nuevamente show IP DHCP pool y vean que nos indica que hay dos clientes activos, es decir, que ya le ha asignado una dirección IP a este equipo. Vamos entonces a verificar acá. Colocamos show IPv6 interfaz File Ethernet 0/0. Nos está indicando la dirección de rec y acá la dirección global que le está asignando al equipo. Perfecto, ya tenemos este equipo que ya tiene una dirección para poderse conectar a este router. Ya puede tener salida hacia este equipo. Muy bien, aquí ya tenemos ya lista la configuración de un servidor de DHCP versión 6 con estado, un servidor de DHCP versión 6 sin estado. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo video de Cisco CCNA. Chao.